Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de la nueva Mondraker Dune, una e-bike ligera con motor Box SX. Vamos a darle, ahora os explico un poquito cómo es esta e-bike y lo único que voy a pedir es que si os gusta el vídeo le deis un like y os suscribáis al canal. Venga, vamos a la intro. Para ser más exacto, vamos a hablar de una e-bike de enduro ligera. Sí, como habéis escuchado, una e-bike por debajo de los 20 kilos con recorridos de auténtico enduro. 170 adelante, 165 atrás, incluso tenemos una opción un modelo que puedes poner 180 milímetros en la parte delantera, toda una pura sangre de bajada. Esta Dune viene a colarse entre medias de las más ligeras con menor autonomía, las Mondraker Nit, y por debajo de las pesadas y con mayor autonomía Mondraker Crafty. Bueno, empecemos a meternos en contenido. Como una buena e-bike ligera, el cuadro es completamente de carbono, en este caso el Steel Air Carbon, que solo pesa 2.650 gramos. Eso sí, sin amortiguador y en talla M. Con sistema 0 de propia Mondraker, 165 milímetros de recorrido trasero, geometría forward y por supuesto una estética Mondraker. Bieleta superior también de carbono, como las tope de gama de la marca. Y los componentes que vienen con esta Mondraker son de auténtico lujo. Ruedas Mullet, 27,5 atrás, 29 delante, con paso de rueda de 2,6 pulgadas. Cableado interno a través de la dirección, patilla UDH, mini guía cadenas de serie, freno de 4 pistones de 200 milímetros, los discos y manillares y potencias on-off. Como ya hemos dicho antes, recorridos de una pura enduro, 165 traseras, 180 o 170 delanteras, depende del modelo, con una posición más baja del amortiguador, basculante más compactos, con unas vainas de 445 milímetros para una mayor rigidez y reducción de peso, con una gran independencia entre frenada, pedaleo y funcionamiento de las suspensiones como buen sistema 0. Respecto a la geometría, tendremos un ángulo de dirección de 64 grados, que serán de 63,6 si coges el modelo con mayor recorrido, y un ángulo de sigil más vertical de 74 o de 73,6, el que tiene más recorrido. Para conseguir una e-bike ligera, además de reducir peso en el cuadro, otra de las maneras de reducción es la elección del motor, y en este caso he elegido el Bosch Performance Line SX con un par de 55 Nm y una potencia máxima de 600 vatios, con 4 modos de asistencia configurados mediante la aplicación eBike Flow, y en el tubo superior estará el System Controller para seleccionar el modo de asistencia, visualizar la cantidad de batería y el botón de encendido y apagado, y con display Kiox 500 en el manillar. Y todo esto funcionará gracias a una batería de 400 vatios hora, que aunque parezca poco, se le puede aplicar un extender, el RAM extender de 250 vatios horas, para aumentar la capacidad total de 650, como si fuese una auténtica full power. Por cierto, el extender Bosch pesa 1,5 kilos y se puede alojar en el portaaviones. Y bueno, por último, de las características vamos a hablar del precio. Estará compuesta por 3 modelos, todas con el mismo cuadro de carbono, motor y batería.
irán desde los 7.999 euros de la Mondraker Dune R hasta los 11.999 euros de la tope de gama, la Mondraker Dune XR, con equipamiento de alto gama y con acabado de pintura Mars. Y ahora mi opinión. Mondraker creo que es sinónimo de funcionamiento impecable. Incluso las marcas han ido imitándoles sus geometrías. Por lo tanto, en esta Mondraker Dune seguramente el funcionamiento sea espectacular. Luego, que pesen 20 kilos, poder mover la bici relativamente bien en bajada como si fuese una muscular, debe ser un punto, con recorridos en condiciones, 170, 165, incluso tiene la de 180, es decir, un enduro y encima por debajo de los 20 kilos. Entonces creo que es un acierto total. Luego, ¿qué pasa? Pues que el precio, pues sí es verdad que si quieres tecnología, quieres ligereza en una bike, pues los precios van a estar altos. Como ya he dicho en anteriores vídeos, creo que este sector no está preparado para todos los bolsillos, porque, hombre, gastarte 8.000 euros en una bici, pues hombre, no todo el mundo puede. Pero bueno, lo que hay, cada uno tiene que valorar lo que quiere y lo que no quiere. Luego, a ver, puede ser que a lo mejor para alguno piense que si ese 400 más 250 del extender queda un poquito corto, pero en mi opinión, el 90% de la gente siguen haciendo las mismas rutas que se hacían antes. Prácticamente los mismos niveles, habrán subido un poquito, a lo mejor te llegan a los 1.500, yo te digo el 90% de los usuarios. La diferencia es que antes llegabas a casa en la sobremesa y ahora puedes llegar a la hora de comer. Esa yo creo que es la gran diferencia. Luego tenemos un 10% que efectivamente exprimen la batería hasta el máximo, y cuanto más batería, pues más tiempo están sobre ella. Pero bueno, ya os digo que eso yo creo que es el mínimo de los usuarios. Así que yo creo que la verdad es que la batería y el peso va acorde con el 90% de los usuarios. Bueno, aquí tenéis el vídeo. Espero, como os he dicho antes, que os haya gustado, le deis un like, os suscribáis al canal si no estáis suscritos ya. Y bueno, nos vemos en el siguiente.